Hola chicos, y para tejer este cardigan vamos a necesitar estambre, preferiblemente de hebra gruesa. Este es un estambre cuya composición es 100% acrílico y en la etiqueta del ovillo me recomienda utilizar un gancho de crochet de 6 milímetros. Voy a utilizar el gancho de crochet recomendado. Esta es una aguja de 6 milímetros, cinta métrica, una aguja lanera, algunos marcadores de puntadas y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto y la medida desde acá, desde el hombro, de qué tan largo vas a querer este cardigan. Comencemos. Comenzamos realizando el anillo mágico. Para hacer el anillo mágico colocamos la hebra así sobre la mano. Abrimos estos dedos. En la parte de acá enfrente hacemos una X. Giramos. Con el crochet pasamos en la primera hebra por debajo. Traemos la segunda hebra hacia adelante, fíjense. Sujetamos acá. Nos posicionamos con la hebra que vamos a tejer. Hacemos la primera cadenita para sujetar. Desenredamos acá. Fíjense, esto lo cerramos un poquitito para poder trabajar bien allá adentro. Y estando acá, para comenzar a tejer dentro del anillo mágico, entonces hacemos 2 cadenitas que nos cuentan como el primer punto alto. Y acá dentro del anillo vamos a tejer 6 grupos de 2 puntos altos. Sí, entonces como ya tengo las 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto, para hacer el siguiente enlazo, acá fíjense voy a pasar así por las 2 hebras. Traigo hebra, en el punto alto me quedan 3 aros, enlazo, paso por 2, paso por 2. Sí, ya tengo el primer grupo de 2 puntos altos. Lo separo con 2 cadenitas y vuelvo y repito dentro del anillo otro grupo de 2 puntos altos. Entonces enlazamos, todos los puntos los vamos a tejer atrapando estas 2 hebras que están acá, ¿sí? Entonces traigo hebra, hago un punto alto, enlazo, traigo hebra, el segundo punto alto. Ya llevo 2 grupos, separo con 2 cadenitas, ¿sí? Vuelvo y repito, enlazo, traigo hebra, hago un punto alto, hago el segundo punto alto y separo con 2 cadenitas. De esta manera voy a seguir repitiendo hasta que tenga 6 grupos de 2 puntos altos separados por 2 cadenitas. Y ya tengo 6 grupos de 2 puntos altos. ¿Sí? Fíjense, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Antes de cerrar esta vuelta, fíjense con esta hebra que tenemos acá, la ajustamos bien para cerrar el anillo. La ajustamos bien y fíjense, el anillo se ve así, queda acá bien cerradito. Ahora, para cerrar esta y todas las vueltas de aquí en adelante, porque todas las vamos a cerrar de la misma manera, vamos a tejer medio punto alto. ¿Sí? En el medio punto alto enlazamos y fíjense, aquí están las cadenitas con las que comenzamos. ¿Sí? Recuerdan que de inicio, solo en esta parte habíamos comenzado con 3 cadenitas, una para sujetar y las 2 cadenas que me contaban como el primer punto alto. ¿Sí? Aquí en la segunda cadena, fíjense, aquí está una, aquí está 2 y aquí está la tercera cadenita. Esta que fue la de sujetar, esta que era la que comenzaba con el punto alto, aquí en la cadena central, fíjense, allí se ve fácilmente. Tengo una, 2, allí en esa segunda atravesamos la aguja. Desde la mitad nos aseguramos de atravesar la cadena completa. Tienen que haber acá 2 hebras, ¿sí? Entonces traemos hebra y como vamos a cerrar con medio punto alto, en el medio punto alto me quedan 3 aros, enlazo y los atravieso los 3. De esta manera cerramos esta primera vuelta. ¿Sí? Cerramos de esta manera para poder quedar acá en el centro de la separación. Ahora para tejer la segunda vuelta y todas las vueltas de aquí en adelante, en todas las vueltas vamos a tejer en cada agujerito que tenemos, en cada espacio de 2 cadenas vamos a tejer un aumento. De aquí en adelante un aumento consiste en 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Eso lo vamos a hacer en cada agujerito.
comenzamos acá en el primero, ¿sí? Entonces, como el aumento consiste en 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, comenzamos acá y como estamos en el centro, vamos a tejer lo que le vamos a considerar como medio aumento, ¿sí? Entonces vamos a tejer acá 2 puntos altos. Comenzamos haciendo 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto y aquí, dentro del agujerito, enlazamos. Fíjense, atravieso el agujerito completo, traigo hebra, hago punto alto y de esta manera completo 2 puntos altos. ¿Sí? Entonces ya tengo acá medio aumento. Ahora en la parte de acá, como tengo 2 puntos altos, allí voy a tejer 2 puntos altos. Tejo un punto alto sobre cada punto alto. Fíjense, el primer punto alto lo vamos a tejer aquí en el agujerito de la segunda cadena. Del mismo agujerito de donde sale el medio punto alto, allí tejemos el primero. Enlazamos y el segundo punto alto, fíjense, aquí está. Lo tomamos así completo. Esta hebra como que se le baja. Esta hebra, entonces la agarramos así completa, atravesamos y allí tejemos el segundo punto alto. ¿Sí? Fíjense. Ahora, acá ya llegamos al agujerito, entonces como les dije, cada vez que lleguemos a un agujerito vamos a tejer un aumento. Enlazamos, tejemos allí 2 puntos altos, uno, el segundo. Ahora hacemos 2 cadenas de separación y volvemos y repetimos allá adentro 2 puntos altos más. De esta manera completamos el aumento. Hago 1 y hago 2 puntos altos. ¿Sí? Fíjense. Ahora sigo repitiendo acá. Un punto alto sobre cada punto alto, enlazo. El primer punto alto, fíjense, está acá. El agujerito del punto alto está aquí. Él a veces como que se intenta esconder debajo del aumento, pero fíjense, allí está el punto alto, allí está el agujerito. Allí tejemos el primer punto alto, enlazamos, fíjense, aquí está el segundo punto alto, el agujerito, y tejemos el segundo punto alto. Ya llegamos al agujerito, volvemos y tejemos 2 puntos altos, 2 cadenas de separación y 2 puntos altos más allí dentro del agujerito. Ya llegamos aquí al grupo de 2 puntos altos, tejemos un punto alto sobre cada punto alto. Si quieren el aumento lo corren así un poquito, enlazamos y fíjense, aquí está el primer punto, allí está el agujerito. Tejemos el primero, punto alto sobre punto alto y el segundo, punto alto sobre punto alto. Llegamos al aumento y esto es lo que vamos a repetir. Tejemos punto alto sobre punto alto, aumento en el agujerito. El aumento son, fíjense, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y vamos a repetir hasta llegar a acá, a donde comenzamos. Y aquí ya estoy finalizando la vuelta. Fíjense, hice el aumento, hago acá punto alto sobre el punto alto, enlazo el punto alto, hago 1 y hago el segundo punto alto. ¿Sí? Ahora ya llegué a este agujerito. Entonces, como ya había hecho medio aumento completo, entonces el aumento completo tejiendo allí mismo dentro del agujerito los 2 puntos altos que me hacen falta. Hago 1, enlazo y hago el segundo. ¿Sí? Fíjense, de esta manera se nos debe de ir viendo. Acá que se les levante así, no se preocupe, es normal por la cantidad de aumentos que estamos haciendo. Sí, estamos haciendo un hexágono y él nos va a quedar de esa manera. Entonces, acá, para cerrar la segunda vuelta, como les dije hace un momento, y todas las vueltas de ahora en adelante, lo vamos a hacer con medio punto alto. Entonces, para cerrar la vuelta, enlazamos y aquí contamos, fíjense, 1,
y 2 acá sobre la segunda cadenita, lo atravesamos así la aguja por la mitad. Nos aseguramos de atravesar la cadena completa. Fíjense, aquí están las dos hebras. Traemos la hebra y cerramos con medio punto alto. En el medio punto alto enlazamos y atravesamos los 3 aros. De esta manera cerramos la segunda vuelta. ¿Sí? Ahora, para comenzar la tercera vuelta y de esta manera establecer el patrón que vamos a tejer por todo el cardigan, aquí vamos a comenzar a tejer puntos altos cruzados, ¿sí? Y de esta manera el patrón del cardigan va a ser una vuelta con puntos altos normales, la siguiente vuelta con punto alto cruzado, punto alto normal, punto alto cruzado y así vamos a ir repitiendo. Todas las vueltas las comenzamos de la misma manera. Aquí estamos en el centro del agujerito y siempre que lleguemos a un agujerito vamos a hacer un aumento. Entonces aquí, como estoy en el centro del agujerito, hago medio aumento, comienzo tejiendo 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto. Acá en el centro del agujerito tejo el segundo punto alto y de esta manera completo el medio aumento. Y acá de una vez vamos a comenzar a tejer los puntos altos cruzados. ¿Sí? Entonces, en el punto alto cruzado enlazamos, saltamos este primer puntito. Fíjense, saltamos el primer punto, que en este caso vienen siendo las 2 cadenitas. Las saltamos, tejemos punto alto acá sobre el segundo punto alto. Fíjense, las cadenitas cuentan como el primero. Aquí está el segundo punto alto. Traemos hebra, tejemos allí el punto alto y para tejer el punto alto cruzado entonces enlazamos y lo que tenemos que hacer es devolvernos a tejer el punto que saltamos. En este caso aquí están las 2 cadenitas, fíjense de dónde sale el medio punto alto para cerrar la vuelta. En ese mismo agujerito pasamos la aguja y allí tejemos el punto alto. De esta manera ya hicimos el primer punto alto cruzado. ¿Sí? Les repito, enlazamos, saltamos un punto y en el puntito siguiente tejemos punto alto. Ahora debemos cruzar el punto. Para cruzarlo enlazamos y nos devolvemos a tejer el punto que acabamos de saltar. Tejemos allí el punto alto. Seguimos repitiendo, enlazamos, saltamos un punto, fíjense, este es el que está tejido, saltamos este y en el de acá, que viene siendo el último punto alto antes del aumento, tejemos allí el punto alto y para cruzarlo enlazamos, nos devolvemos a tejer el puntito que acabamos de saltar. ¿Sí? De esta manera tejemos los puntos altos cruzados. Fíjense cómo se va a ir viendo. Ahora, como ya estamos aquí en el agujerito, cada vez que lleguemos al agujerito vamos a tejer un aumento, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos más, todo dentro del mismo agujerito. Finalizado el aumento, seguimos repitiendo en la parte de acá haciendo punto alto cruzado. Enlazamos, les repito una vez más, fíjense aquí el agujerito está acá. Entonces, salto este primer punto, salto el primer punto alto, tejo el siguiente y para cruzar el punto me devuelvo a tejer el punto que acabé de saltar. Sí, recuerden que cuando tejemos después del aumento, este primer puntito como que se nos esconde. Entonces podemos correr un poquito el aumento hacia un lado y allí vemos el punto y tejemos el punto alto cruzado. Seguimos repitiendo, saltamos un punto, nos devolvemos a tejer el punto alto que acabamos de saltar y de esta manera vamos a ir repitiendo. Seguimos repitiendo hasta dar toda la vuelta y llegar nuevamente a acá. Bien, y aquí me queda por cruzar el último punto alto. Fíjense, ya llegué a donde comencé. ¿Sí? Entonces, como aquí tengo medio aumento, completo el aumento tejiendo allí los 2 puntos altos que me hacen falta. Y fíjense, de esta manera se nos va a ir viendo. Como les dije, que esto se les vea así es completamente normal.
¿sí? Ahora les enseño por última vez cómo cerramos la vuelta. Entonces enlazamos y contamos acá 1 y 2 sobre la segunda cadenita, la atravesamos completa, traemos hebra y tejemos allí el medio punto alto. De esta manera cerramos la vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es repetir. Vamos a seguir repitiendo la secuencia: una vuelta con punto alto normal, una vuelta con punto alto cruzado, vuelta con punto alto normal. Entonces, para comenzar la siguiente vuelta, ¿sí? Comenzamos como siempre haciendo 2 cadenitas, enlazamos, como estoy aquí en el centro, completo lo que es el medio aumento, entonces tejo allí el primer punto alto. Y como por secuencia, en esta vuelta me corresponde tejer punto alto sobre cada punto alto, entonces enlazo. El primer punto alto siempre va a estar aquí sobre la segunda cadena, en el mismo agujerito de donde sale el medio punto alto. Allí tejo punto alto, sigo repitiendo punto alto sobre punto alto. Fíjense, el siguiente punto alto, la hebra está acá. En este segundo punto alto siempre vamos a tener un poquito de cuidado porque esta hebra como que se nos esconde, ¿sí? Se nos pone acá muy chiquitita. Entonces nos aseguramos de atravesarla completa y de ahí sacamos el punto alto. Fíjense, acá se ven los agujeritos donde vamos a tejer los puntos altos. Entonces tejemos un punto alto sobre cada punto alto de manera normal hasta que lleguemos al agujerito. ¿Sí? Fíjense, esto se va a ir viendo así. Tengo el aumento, punto alto sobre punto alto, tejo acá el aumento. Como siempre, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos más, todo dentro del mismo agujerito. Fíjense. Seguimos repitiendo hasta dar la vuelta, llegamos acá, cerramos de la misma manera y vamos a comenzar a tejer la secuencia. ¿Sí? Luego de la vuelta de punto alto normal, tejemos la vuelta con punto alto cruzado exactamente igual a como hicimos en la parte de acá. Y así vamos a seguir repitiendo una y otra vez hasta que tengamos la medida de ancho necesaria para cada talla. ¿Sí? Seguimos repitiendo, esto va a ir creciendo rápidamente y nos vemos en un momento para continuar. Y fíjense, ya vamos a cerrar. Fíjense, hasta este momento esto se ve de esta manera. Como les dije, que se les ponga así es perfectamente normal, no hay problema porque estamos haciendo un hexágono. ¿Sí? Ahora, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar un total de 15 vueltas y para medirlo vamos a posicionarlo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo vamos a hacer. El derecho es donde se ve el círculo así, el anillo mágico. El revés es donde tenemos acá la hebra con la que comenzamos del anillo mágico. Este es lo que va a ser nuestro revés, entonces lo ponemos así por el revés. Buscamos donde estamos tejiendo. Fíjense, aquí voy tejiendo. Aquí está mi hebra. Y sujetamos acá. Sujetamos acá y contamos. Cuento esta esquina como una. Paso a la siguiente esquina, que viene siendo la segunda esquina. 2. La siguiente esquina viene siendo la tercera y voy a unirme con la cuarta esquina. ¿Sí? Uno la primera con la cuarta, de esta manera lo sujeto, le doy forma a esto, lo coloco así y fíjense, esto se ve de esta manera. Aquí que tengo. Esta va a ser la parte que es lo que va hacia el pecho. Esto es lo que va hacia la espalda. Y fíjense, esta parte de acá viene siendo la manga. ¿Sí? Les enseño una vez más. Esto está así. Nos posicionamos desde el revés, que la hebra esté acá. Tomamos la hebra que estamos tejiendo, esta esquina, contamos como 1. Buscamos la siguiente esquina, esta viene siendo la segunda.
Buscamos la siguiente esquina, esta viene siendo la tercera. Y buscamos la siguiente esquina, que esta viene siendo la cuarta. Unimos así las dos esquinitas. Le damos forma. Y fíjense, esto queda así. Esto es lo que va hacia el pecho, hacia la espalda. Y aquí ya se le ve la forma a la manga. ¿Sí? Entonces, como les dije hace un momento, yo acabo de tejer acá 15 vueltas. Y para que tengan una referencia, fíjense, voy a colocarlo así. Voy a medir desde acá, desde el centro del anillo mágico, estas 15 vueltas, posicionándome desde acá. Miden 25 centímetros, ¿sí? En mi caso, hasta este punto miden 25 centímetros. Entonces, para que ustedes sepan cuántas vueltas tienen que dar, van a tomar la medida del contorno del busto. En mi caso, yo voy a tejer este cardigan talla XL. Mi medida del contorno del busto son 104 centímetros, ¿sí? Fíjense, 104. Esta medida la vamos a dividir entre 4, todas las tallas a la medida del contorno del busto lo vamos a dividir entre 4 y me da 26 centímetros. ¿Sí? Aquí me falta 1 centímetro para completar, pero eso lo vamos a añadir en un momento. Entonces ustedes agarran su medida del contorno del busto. Si no la tienen a la mano, acá en pantalla les dejo una medida referencial del contorno de busto para cada talla. Volvemos y nos posicionamos como estábamos. Aprovechen de probárselo, ¿sí? Aquí vamos a aprovechar de probárnoslo. Entonces, para hacer esto, esta como es la manga, vamos a aprovechar de cerrarla acá de forma provisional, ¿sí? Solo para medírnosla. Entonces vamos a colocar marcadores de puntos, pasamos por un lado, pasamos por el otro, así cada cierta cantidad. Y aquí ya estoy colocando los marcadores, fíjense. Entonces, teniendo esto así cerrado provisionalmente, vamos a probárnoslo. Y bien, chicos, entonces una vez que tengamos esta parte lista, fíjense, esto se ve así. Entonces, como les comenté, esto que acabamos de unir acá es lo que va a ir acá en el hombro y la manga. Entonces, lo abrimos acá, metemos por allí el brazo, fíjense, lo posicionamos. Y si yo me lo acomodo aquí en la espalda, fíjense, hasta este momento esto se ve así. Entonces, ¿qué era lo que queríamos lograr? Determinar el largo en el que vamos a dejar nuestro cardigan. Aquí me parece que está súper bien. Ya si ustedes lo quieren más largo, ya les voy a decir qué es lo que van a hacer acá. Y fíjense, la manga hasta este momento de ancho me parece que va bien. En la espalda estamos acá. Aquí en el pecho, fíjense, todavía me hacen falta un par de centímetros más para poder llegar acá en el centro y poder cerrar este cardigan. Pero la medida de acá, y de repente si nos queda algo de ancho, lo vamos a determinar en un momento cuando finalicemos el otro lado. Sí, vamos a hacer el otro lado exactamente igual al que acabamos de hacer acá. Y bien, chicos, entonces una vez que ya lo hayamos medido y nos aseguremos de que vamos por buen camino, aquí es el momento de tejer el otro lado, ¿sí? Vamos a tejer el otro lado exactamente igual, con la misma cantidad de vueltas, la misma cantidad de puntos y todo. Acá no vamos a cortar esta hebra, yo voy a seguir dejando esta hebra aquí y voy a comenzar un ovillo nuevo. Bien, entonces vamos a hacer el otro lado exactamente igual. El otro lado va a quedar exactamente igual, lo doblamos exactamente igual, solo que va a ir hacia acá, porque vendría siendo la manga de este lado. Bien, entonces vamos a seguir tejiendo. Y bien, chicos, entonces una vez que tengamos ambos lados listos, esto se ve de esta manera. Fíjense, aquí están las dos mangas. Ya les coloqué allá los marcadores. Ahora, para medírnoslo, entonces vamos a abrir así. Esta va a ser la parte del pecho. Esta es la parte de la espalda. Entonces, en la parte de acá, de forma provisional, también vamos a colocar marcadores para podérnoslo probar así cerrado, ¿sí? Entonces, colocamos marcadores en la parte de acá. Y fíjense, esto hasta este momento se ve así. Aquí me gusta el largo que tengo.
Ahorita cuando le hagamos el borde, pues se nos va a alargar unos centímetros más, pero queda súper bien. Aquí en la parte del pecho, fíjense que evidentemente me hacen falta unos cuantos centímetros para poder cerrar. Sí, yo diría que me hacen falta como unos 7-8 centímetros aproximadamente. Y en la espalda, fíjense, en la espalda, aunque está bien cerradito, lo siento cómodo. Yo creo que en la espalda le voy a hacer como 1 o 2 centímetros nada más. De repente una vuelta de cada lado, porque tampoco quiero que me quede demasiado ancho en la parte de acá. Bien. Y bien, chicos, entonces una vez que nos lo medimos, allí, por ejemplo, en mi caso, yo determiné de que voy a hacer en la espalda solo una vuelta más en la parte de acá y en el frente, acá en el pecho, sí me hace falta cubrir un poquito más. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Por supuesto, por lo general somos más finitos de espalda, somos más delgaditos de espalda y en el pecho, valga la redundancia, por nuestro pecho nos va a hacer falta un poquito más. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a tejer esa parte que nos falta de la espalda, solo la parte de la espalda. Soltamos los marcadores, vamos a tejer entonces un lado, lo voy a hacer acá a un ladito. Vamos a continuar acá en la parte de la espalda, ¿sí? Entonces fíjense, aquí aún voy a mantener lo que va a ser la manga con los marcadores, simplemente para tener una guía. Acá reviso donde finalicé. Siempre debimos de haber quedado en una esquinita. Fíjense, estoy aquí en esta esquina. Esta es la parte de la espalda. Aquí completo la esquina que me hacía falta. Enlazo, cierro como siempre con medio punto alto. Y estoy ya acá. Entonces, como yo dije que iba a hacer solo una vuelta en la parte de la espalda, el otro lado es el pecho. Sí, voy a colocar un marcadorcito aquí, solo para recordarme de que este es el pecho. Bien, entonces, como tengo que tejer acá en la espalda, desde esta esquina hasta esta esquina, estando acá en el centro, hago las 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto, como si estuviera haciendo el medio aumento. Y como acá finalicé con la vuelta de punto alto cruzado, pues tejo punto alto sobre punto alto. Aquí voy a tejer un punto alto sobre cada punto alto. Y voy a repetir hasta llegar a acá. Y esta va a ser mi vuelta de aumento aquí en la espalda. ¿Sí? Sigo repitiendo. Y bien, chicos, entonces aquí estoy finalizando. En la otra esquina, entonces en esta otra esquina simplemente tejo 2 puntos altos únicamente. Entonces, una vez que termine aquí esta vuelta, puedo cortar esta hebra. Para cortarla hago una cadenita. Acá voy a sacar un poquito larga. Esta cadena la corto, ajusto. Y fíjense, esto queda así. Esta es la parte del pecho, esta es la parte de la espalda. Ahora vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Esto va a ir hacia acá, esta es la manga que va hacia acá. En el otro lado, fíjense, esta es la manga que va hacia acá. Esto es lo que está en el pecho. Aquí ya le coloqué el marcador para yo saber que este es el pecho. Y mi hebra finalizó acá. Quiere decir que esta es la parte de la espalda. ¿Sí? Entonces, aquí donde finalicé, en este lado sí voy a tener que girar. Fíjense. Aquí este puntito lo suelto. Aquí finalizo. Fíjense, aquí está el agujerito de donde está el aumento. Completo el aumento. Cierro como he venido haciendo sobre la segunda cadenita con medio punto alto. ¿Sí? Entonces acá para comenzar a tejer hacemos las 2 cadenitas que me cuentan como el punto alto, giramos porque tenemos que tejer en la parte de la espalda. ¿Sí? Fíjense, este es el pecho, esta es la espalda. Aquí giramos y completamos el segundo punto alto acá dentro del agujerito.
Y aquí seguimos repitiendo un punto alto sobre cada punto alto que tenemos acá. Y bien, entonces finalizo acá en el agujerito con los 2 puntos altos de la misma manera que en el sitio anterior, que en el otro lado. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar esta hebra. Pero esta hebra, para cortarla hacemos una cadenita y aquí la vamos a sacar bastante larga para de una vez aprovechar y unir ambos lados por la espalda. ¿Sí? La sacamos así bien larga. Cuando ya tengamos hebra suficiente, cortamos. Esto lo ajustamos y fíjense, y ya crecimos lo que nos hacía falta en la espalda. Ahora vamos a hacer la unión. Lo vamos a unir por acá por la espalda. Entonces, en la hebra que tenemos acá larga, vamos a enhebrar nuestra agujita lanera y acá, una vez que tenemos nuestra agujita lanera, fíjense, lo tenemos así posicionado. Esto está aquí por el derecho, lo que quiere decir que esta es la parte del revés. Siempre las uniones, costuras y demás las hacemos por el revés. Entonces, nos posicionamos acá en las dos esquinas. Fíjense. Como estoy acá, voy a pasar la aguja hacia este lado. Entonces, una vez que tengamos ya la hebra hacia este lado, fíjense, lo vamos a colocar así. Esto lo vamos a ir ajustando y notamos que en la parte superior de los puntos se nos hacen como unas cadenitas. ¿Sí? Entonces, fíjense. Estoy acá con la hebra acá, es como que voy a atravesar la cadena por la mitad, fíjense, de esta manera, atravieso la cadena por la mitad de un lado, paso toda la hebra, ahora aquí voy a ir ajustando, ¿no? Siempre vamos a ir ajustando. Del otro lado, fíjense, aquí tengo las dos primeras cadenitas, o sea, los dos primeros puntos. Allí se nota bien. Meto por acá, saco por el centro, o sea, meto por el centro y saco por el centro de la cadena. Vamos ajustando, los miramos así, entonces estoy de acá a acá, meto por acá. Meto por donde salí hace un momento, ¿sí? Esa cadenita la toco, salgo por acá. Ahora ya estoy de este lado. Paso al siguiente. Fíjense, donde salió la hebra hace un momento, allí meto la aguja por la mitad, la saco por el centro de la otra cadenita. Paso la hebra. Puede parecer un poquito complejo, pero esta es la forma en la que la unión queda lo más invisible posible. ¿Sí? Entonces, les enseño un par de puntadas más. Fíjense, estoy acá. Aquí, donde salió la hebra anterior, meto la aguja, la saco por la cadenita siguiente. Paso al otro lado, fíjense, donde salió la hebra, meto la aguja allí. La saco por la cadenita siguiente. Aquí avanzamos un poquito y vamos ajustando. Fíjense, antes de ajustar se ve así como suelto. Ajustamos. Cuando vayamos ajustando, ponemos el dedito acá. Ajustamos bien. Fíjense, esta es la unión del revés. Y fíjense por el derecho cómo va a ir quedando la unión. ¿Sí? Seguimos repitiendo. Y bien, chicos, aquí me estoy acercando al final. Como les dije, es mucho más fácil ir haciendo 4 o 5 puntadas, ir tensionando, ¿sí? Entonces aquí ya me estoy acercando al borde, ajusto y fíjense, solo me queda, aquí ajusto bien, me queda un solo cruce, ¿sí? Pasarlo hacia acá. Entonces busco acá la última cadenita, fíjense, la paso hacia acá y esto me cierra aquí.
A mí me gusta mucho esta costura, aunque es un poco más lenta que las demás, pero me gusta mucho porque fíjense cómo queda por acá y por el derecho, que es la parte que más nos interesa, fíjense que no se percibe mucho, ¿sí? Entonces, una vez que finalizamos acá, podemos hacer el remate, ¿sí? Entonces, para hacer el remate, buscamos acá un puntito cualquiera, pasamos la aguja. Antes de cerrar este arito, pasamos la aguja por allí nuevamente. Esto nos crea acá como un pequeño nudo, ajustamos y podemos comenzar a ocultar la hebra en la parte de acá, aprovechando que estamos aquí desde el revés. Y una vez que hayamos pasado por puntitos suficientes, podemos cortar. Cortamos y fíjense, ya tenemos unido nuestro cardigan en la parte de la espalda. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo mismo en la manga porque necesitamos cerrar la manga. Así estamos desde el derecho, ¿verdad? Le damos vuelta a la manga para posicionarla desde el revés. Nos ponemos acá. Por supuesto, vamos a quitar todos los marcadores. Y una vez que quitamos los marcadores, entonces buscamos nuestra agujita lanera. Vamos a enhebrarla nuevamente. Entonces tomamos hilo. Bueno, en este caso lana. Sacamos bastante. Cortamos. En un extremo vamos a realizar el nudo deslizado. Y en el otro extremo enhebramos la aguja lanera. Acá en la manga comenzamos aquí en las esquinitas de abajo y aquí vamos a tejer, vamos a coser hasta cuando nos falten unos 10 centímetros para llegar acá a la esquina. ¿Sí? Lo alineamos bien y cuando nos falten aproximadamente 10 centímetros, viene siendo como por acá, lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Por qué? Porque este es el espacio que le vamos a dar para el cuello. Bien. Aquí vamos a comenzar en el último punto. Fíjense, aquí está el último puntito. Allí en esa cadena de ese punto atravesamos la aguja así. Aquí, cuando lleguemos al nudo deslizado, pasamos por allí la aguja. De esta manera nos aseguramos con un nudito aquí, ajustamos, ¿sí? Creamos este nudito y ya podemos comenzar a coser en la parte de acá. Entonces comenzamos también acá en el último punto. Del último punto pasamos la agujita así por las cadenas que se forman en la parte de arriba y comenzamos a coser como acabamos de hacer en la parte de la espalda. Fíjense, entonces como les dije, no íbamos a llegar completamente hasta acá. Aquí, por ejemplo, para una talla XL, que es la que yo estoy haciendo, nos tienen que quedar aproximadamente 10 centímetros. ¿Sí? Entonces desde acá hasta acá yo tengo ya, desde acá, tengo los 10 centímetros. ¿Sí? Si tú estás tejiendo una talla L, tienes que tejer hasta 9 centímetros, una talla M hasta 8 centímetros y una talla S hasta que te queden unos 7 centímetros. De todas maneras, ustedes cuando lleguen acá se lo prueban a ver si tejen un poquito más o si de repente se fueron un poquito más y tienen que soltar un par de puntadas. Bien, yo me lo acabo de probar y a mí dejando acá los 10 centímetros está súper bien. Entonces, aquí, como ya finalizamos acá, ajustamos los últimos puntitos que nos quedan. Fíjense cómo queda la unión. Podemos hacer el remate exactamente igual a como acabamos de hacer en la espalda. Y así queda nuestra manga. Fíjense acá la unión. Se ve de esta manera, casi no se percibe. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a realizar lo mismo en la otra manga. Y bien chicos, una vez que hayamos finalizado, fíjense, esto se ve así. Ahora vamos a realizar la manga. ¿Sí? Aquí fíjense, yo ya adelanté una, nos va a quedar de esta manera. Y para hacerla entonces siempre manteniendo nuestro cardigan desde el derecho,
Fíjense, estamos así, ¿verdad? Entonces lo alineamos acá bien. Y vamos a seleccionar un puntito cualquiera comenzando desde acá abajo. Fíjense, esta es la parte que va en la axila. Entonces tratamos de alinearnos bien para comenzar acá, para que las uniones queden debajo del brazo. Bien. Y como siempre que comenzamos, hacemos nudo deslizado. Estoy acá. Aquí puedo buscar cualquier punto. Entonces aquí atravieso la aguja, paso el nudo deslizado, ajusto y vamos a mantener el mismo patrón, ¿sí? Vueltas con punto alto y vueltas con punto alto cruzado. Entonces, como aquí finalizamos con punto alto cruzado, la siguiente vuelta es con punto alto normal. Tejemos 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto. Entonces, esta colita de hebra que tengo acá, vamos a aprovechar de irla ocultando. Y comenzamos a tejer un punto alto sobre cada punto que tenemos en la fila de abajo. Seguimos repitiendo los puntos altos. Fíjense, damos la vuelta hasta llegar nuevamente acá. Cuando lleguemos acá tenemos que contar los puntos porque tenemos que asegurarnos de tener una cantidad de puntos altos par. Este que acabo de realizar es mi punto número 58. Aquí tengo espacio para hacer uno. Vendría siendo mi punto número 59, pero como necesitamos una cantidad par, entonces aquí de donde salen las 2 cadenas, sin problema, si les hace falta un punto, lo tejemos allí. ¿Sí? En mi caso sería el punto alto número 60. Fíjense, ahora cerramos la vuelta, contamos 1, 2, acá en la segunda cadenita, pasamos la aguja y tejemos allí la puntada deslizada. De esta manera cerramos la vuelta. ¿Sí? Ahora, finalizada la vuelta de puntos altos, tenemos que tejer la vuelta de puntos altos cruzados. Para tejer esta vuelta, entonces, comenzamos como siempre con 2 cadenitas que me cuentan como el punto alto. ¿Sí? Entonces, para hacer este primer punto alto cruzado, enlazamos. Y como necesitamos cruzarlo, entonces nos devolvemos y tejemos el puntito de acá, el último punto que tenemos aquí. Pasamos la aguja y allí tejemos el punto alto. De esta manera cruzamos el primer punto, ahora enlazamos y seguimos de forma normal. Saltamos un puntito, en el que sigue tejemos punto alto, enlazamos, nos devolvemos a tejer el puntito que saltamos, punto alto y seguimos repitiendo. Saltamos un punto y aquí ya estoy finalizando la vuelta. Entonces cruzo el último punto. ¿Sí? Fíjense, me tienen que quedar los puntos así completitos. Ahora para cerrar esta vuelta contamos como siempre acá en la segunda cadenita. Fíjense, la primera está aquí escondidita. En la segunda hacemos la puntada deslizada. Y de esta manera cerramos la vuelta de punto alto cruzado. Ahora seguimos repitiendo 2 cadenitas que cuentan como el primer punto alto y comenzamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Ahora lo que vamos a hacer con la manga, que va a quedar así, ahora lo que vamos a hacer es seguir repitiendo una y otra vez exactamente lo mismo hasta tener el largo de la manga deseado. ¿Sí? Recuerden que el largo de la manga es una medida muy particular, muy propia para cada una, ya que todas tenemos diferente altura y esta altura influye en el largo de la manga. Bien, entonces seguimos tejiendo hasta cuando nos falten unos 7 centímetros aproximadamente para llegar al puño. Eso viene siendo más o menos, yo quiero que me llegue hasta acá mi cardigan. Eso viene siendo que tejamos hasta que nos llegue aproximadamente hasta acá. Fíjense, acá porque este es el espacio que vamos a hacer disminuciones y luego hacemos lo que va a ser el puño. Esta manga se ve de esta manera, ¿sí? Entonces, para que tengan una referencia, desde acá, desde donde comenzamos hacia acá, yo tejí 14 vueltas. Y esto me da un largo total, midiéndolo desde acá, desde lo que es la axila,
Esto me da un largo total de 47 centímetros. Sí, como les dije, esto es una medida particular y muy propia para cada una. Yo soy bastante alta, yo mido 1,77 m, por eso esta parte se hace un poquito más larga. Sí, si lo están haciendo para ustedes mismas, aprovechen de probarse y asegúrense que les quede más o menos hasta acá. Bien, entonces, una vez que tengamos esta parte lista, tenemos que comenzar a hacer la disminución para poder hacer el puño. Sí, entonces para hacer estas disminuciones debimos haber finalizado acá con la vuelta de punto alto cruzado para poder hacer la disminución en la vuelta que sigue, que viene siendo la de punto alto. Comenzamos como siempre con 2 cadenitas, estas me cuentan como el primer punto alto, y acá vamos a hacer disminución en todos los puntos. ¿Sí? Para hacer una disminución del punto alto enlazamos en ese que es el puntito siguiente, traemos hebra. Me quedan 3 aros, hago como si fuera a hacer un punto alto sin cerrar, enlazo, atravieso 2 aros, no completo el punto alto, enlazo nuevamente, en el puntito siguiente traigo hebra, ahora me van a quedar acá sobre el crochet 4 aros, enlazo, atravieso 2, ahora me quedan 3 aros, enlazo y atravieso los 3. De esta manera hago una disminución de punto alto. Pero como necesitamos disminuir drásticamente, vamos a hacer disminuciones en todos los puntos. Les enseño nuevamente, enlazamos, en el puntito siguiente traemos hebra, como si fuéramos a hacer el punto alto, atravesamos 2 aros, no lo cerramos, enlazamos nuevamente, en el puntito siguiente traemos hebra, me quedan 4 aros, enlazo, atravieso 2, y para completar la disminución de punto alto, enlazo y atravieso estos 3 aros. Y de esta manera vamos a ir haciendo disminuciones en todos los puntos. Y aquí fíjense que ya estoy finalizando la vuelta. Sí, me queda un puntito, pero voy a hacer una disminución. Comenzando en este puntito que tengo acá solo. Y la completo aquí, fíjense, en el agujerito este que se me ve acá, en donde están las cadenitas. Allí completo la disminución. ¿Sí? De esta manera se ve. Cerramos la vuelta de la misma forma en la que hemos venido haciendo, con punto deslizado. Y fíjense esto acá. Fíjense que viene así recto y ya se comenzó a reducir. Pero si metemos la mano por allí, fíjense, nos damos cuenta de que aún nos hace falta disminuir más. Nos hace falta disminuir un poquito todavía. Entonces, seguimos haciendo disminuciones, pero no tan drásticas. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar a hacer disminuciones, pero vamos a tejer las 2 cadenitas que cuentan como un punto alto. Aquí podemos hacer 3 o 4 puntos altos seguidos y luego hacemos una disminución. Sí, yo voy a hacer 3 puntos seguidos. Ya tengo las 2 cadenitas que me cuentan como el primero. Hago el segundo punto alto, hago un tercer punto alto, luego de este tercer punto alto hago la disminución, fíjense, la comienzo acá y la finalizo en el puntito siguiente. Luego repito nuevamente 3 puntos altos seguidos, 3 puntos altos seguidos y una disminución. Seguimos repitiendo exactamente igual, pueden hacer 3 o 4 puntos. A mí con 3, como ya hice la prueba en la otra manga, con 3 puntos me fue súper bien. Entonces sigo repitiendo y aquí ya estoy finalizando la vuelta, fíjense. Ahora, antes de cerrar esta vuelta, vamos a contar cuántos puntitos tenemos porque necesitamos tener una cantidad par. Sí, entonces comenzamos contando las 2 cadenas como el primero, el segundo, 3. La disminución, fíjense, la disminución se ve así, cuenta como una, vendría siendo 4, 5, 6, 7, 8. Fíjense cómo se ve la disminución cuenta como una, seguimos contando. Y 26. Sí, yo tengo 26 puntitos acá, tengo una cantidad par, lo que está súper bien. Si ustedes tienen una cantidad impar y les hace falta un punto, tejen este agujerito, el de las cadenitas. ¿Sí? Yo como no lo necesito, no lo voy a tejer. Entonces cierro esta vuelta, aquí ya se redujo aún más.
Fíjense cómo se ve acá, cómo se les tiene que ver. No les tiene que quedar muy apretado porque con la puntada que vamos a hacer ahorita se reduce más, sino les tiene que quedar más bien así, sueltecito, a este tamaño. Bien, ahora para hacerle el acabado final que le vamos a hacer aquí en el puño, tejemos las 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto y aquí vamos a tejer puntos altos en relieve por delante y en relieve por detrás. Comenzamos en el punto siguiente, ¿sí? Aquí están las cadenitas, en el punto siguiente tejemos punto alto en relieve por delante. Para hacer este punto enlazamos, lo tomamos así, fíjense por donde lo estoy tomando, en relieve por delante porque lo estoy tomando así por el frente. Y allí tejo el punto alto. Luego de finalizado el punto en relieve por delante, hacemos el punto en relieve por detrás. Para hacer el punto en relieve por detrás, enlazamos y fíjense, lo tomo así, lo llevo hacia atrás. Fíjense que el punto me queda acá en la aguja. Traigo hebra y desde allí hago el punto alto en relieve por detrás. Les repito nuevamente, enlazamos, fíjense, aquí voy a hacer el punto alto en relieve por delante tomando la disminución, ¿sí? Enlazamos, fíjense, individualizamos la disminución, entramos por aquí, salimos por acá, tomamos la disminución completa, traemos hebra y allí tejemos el punto alto en relieve por delante. Enlazamos, individualizamos el punto. Si este es por delante, entonces este lo hacemos por detrás. Aquí ya tenemos enlazado, sujetamos y metemos la aguja así, de atrás hacia adelante, pasando el punto completo, traemos hebra y allí tejemos el punto alto en relieve por detrás. ¿Sí? Les repito una última vez, enlazamos. Como este es por detrás, entonces este es por delante. Tejemos el punto por delante. Individualizamos el punto. Y para hacerlo desde atrás, fíjense, metemos el gancho de atrás para adelante. Atrapamos el punto completico. Traemos hebra. Y allí tejemos el punto alto. ¿Sí? De esta manera nos va a ir quedando. A medida de que avancemos se va a notar más el detalle. Seguimos dando la vuelta hasta llegar acá. Finalizamos la vuelta tejiendo punto alto en relieve por delante. Y acá ya llegué a donde comencé, que están las 2 cadenitas. Nos unimos como siempre en la segunda cadenita con punto deslizado. Y fíjense que esto se ha ido cerrando más. Ahora lo que vamos a hacer es repetir, pero acá ya va a estar un poco más fácil. Sí, entonces tejemos 2 cadenitas y aquí el punto que está en relieve por delante lo mantenemos en relieve por delante. Y el punto que está en relieve por detrás, fíjense cómo se ve, lo mantenemos por detrás, enlazamos, lo atrapamos así. Y allí tejemos el punto en relieve por detrás. Seguimos tejiendo en relieve por delante el que está por enfrente y en relieve por detrás el que está en la parte de atrás. Y de esta manera se va a ir viendo. Así vamos a seguir repitiendo hasta que tengamos el ancho del puño que queramos. Sí, podemos dar en total en relieve unas 4 o 5 vueltas. Y aquí ya estoy finalizando lo que en mi caso será la última vuelta. Fíjense, así en relieve hice a la final 4 vueltas. Entonces cerramos la vuelta como siempre con punto deslizado. Recuerden que ustedes esto lo pueden hacer tan largo como lo deseen. Aquí yo ya voy a cortar la hebra. Para cortarla hago una cadenita, saco un poquito larga. Y bien chicos, una vez que tengamos ambas mangas listas, fíjense los puños, se ven de esta manera. Ahora lo que nos queda por hacer es el acabado aquí en la parte central y en la parte inferior. ¿Sí? Yo iba a tejer, en un comienzo lo iba a hacer así, tejiendo aquí en el frente lo que me hacía falta
y luego hacía el acabado en la parte de abajo. Pero ahorita que me lo medí nuevamente, siento que sin problema lo puedo alargar un poquito más. Lo puedo hacer hacia acá, hacia abajo, un poquito más largo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar a tejer acá. Si ustedes no lo quieren más largo, van a tejer desde acá, desde esta esquina hasta esta esquina. Sí, los que como yo decidimos al final hacerlo un poquito más largo, entonces vamos a comenzar igualmente en esta esquina. Pasamos por esta esquina repitiendo lo mismo que hacíamos en la esquina, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Repetimos por aquí atrás, en la parte de la espalda, aquí vamos a tejer punto alto. Repetimos hasta esta esquina, en esta esquina tejemos esquina sobre esquina y finalizamos acá arriba, ¿sí? Total que, fíjense lo que vamos a hacer ahora. Vamos a comenzar en esta esquina, damos la vuelta por toda la parte inferior, subimos y finalizamos acá. Sí, yo como les dije voy a hacer acá unas 3 o 4 vueltas. Sí, voy a hacer la cantidad de vueltas suficientes para cubrir lo que me falta acá en el pecho y comenzamos aquí en esta esquina. Sí, bueno, en realidad en la esquina como tal no, sino comenzamos aquí en el último punto alto. Está la esquina, en el punto alto de acá, pasamos el nudo, ajustamos, tejemos acá 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto y voy a comenzar a tejer puntos altos de manera normal. Tejemos el punto que nos falta. Entonces acá para que me quede un puntito en este borde, tejemos aquí en el agujerito el último punto alto, ¿sí? De esta manera se ve. Ahora para hacer la siguiente vuelta tejemos 2 cadenas, giramos y aquí vamos a comenzar a tejer los puntos altos cruzados. Enlazamos, saltamos un punto. Este agujerito no lo voy a tejer porque es la base de las cadenas y estas 2 cadenitas ya las estoy contando como punto. Entonces comienzo acá, fíjense, salto un punto, hago punto alto, lo cruzo en la parte de acá y de esta manera sigo repitiendo, salto un punto. Y bien chicos, aquí ya finalicé en el otro lado, en el otro extremo, fíjense, aquí como al comienzo no les dije para hacer el puntito de acá de esta esquina, se me pasó por alto, fíjense, lo que hice fue que en este punto cruzado toqué el mismo punto 2 veces, ¿sí? Fíjense que aquí está 2 veces y de esa manera me da chance para finalizar acá con un solo punto alto. Bien, entonces ya podemos cortar esta hebra, sacamos un poquito larga, cortamos, esto lo ajustamos. Aquí yo ya me lo acabo de probar y fue necesario únicamente hacer 2 vueltas. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el mismo acabado que hicimos acá en los puños. Vamos a hacerlo primero en la parte de abajo y luego lo hacemos en la parte de acá para hacer el detalle que vamos a hacer acá en el cuello. ¿Sí? Entonces primero lo vamos a comenzar en la parte de abajo y vamos a tejer, fíjense, desde acá, desde esta esquina, toda la parte inferior pasando por la espalda hasta llegar hasta esta otra esquina. Bien, entonces lo posicionamos, comenzamos como siempre con el nudo deslizado y aquí buscamos en el primer agujerito, fíjense en este primer agujerito, paso la aguja, traigo el nudo, ajusto y acá vamos a tejer 2 cadenas que me cuentan como el primer punto alto y como acá tenía la vuelta de puntos altos cruzados, lo que voy a hacer es tejer punto alto sobre punto alto hasta llegar a la otra esquina. Y para finalizar, fíjense aquí en la esquina, en este agujerito, tejemos el último punto alto. ¿Sí? Aquí asegúrense de tener una cantidad de puntos impar para que les coincida las puntadas en relieve. Para que tengan una referencia, si vienen tejiendo conmigo, yo tengo desde esta esquina hasta la otra 133 puntos altos. Bien, entonces para comenzar la siguiente vuelta,
lo que vamos a hacer son los puntos en relieve, tejemos 2 cadenitas, giramos y acá, al igual que hicimos en el puño, comenzamos tejiendo punto alto en relieve por delante, punto alto en relieve por detrás, y de esta manera vamos a ir repitiendo, ¿sí? Fíjense, aquí vamos a dar la misma cantidad de vueltas que hicimos en el puño. En mi caso, puntadas en relieve fueron 4 vueltas. Bien, entonces repetimos lo mismo aquí en toda la parte inferior y nos vemos para finalizar la parte frontal de este cardigan. Y bien, chicos, fíjense, aquí ya finalicé todo lo que es la parte inferior. Exactamente igual a como hicimos el puño, haciendo 4 vueltas con puntadas en relieve. ¿Sí? Ahora vamos a comenzar desde esta esquina, vamos a pasar por el cuello y finalizamos acá tejiendo la misma puntada. Bien, entonces comenzamos desde el derecho, aquí en esta esquina. Como siempre hacemos el nudo deslizado. Comenzamos acá en la esquina, en el último punto disponible. Allí pasamos la aguja, pasamos el nudo, ajustamos y tejemos como siempre la primera vuelta con punto alto. ¿Sí? Porque fíjense que aquí tengo los puntos altos cruzados. Entonces comenzamos realizando las 2 cadenitas y aquí en este lado, como los puntos están de costado y no tengo un punto específico sobre el cual tejer, fíjense, aquí se me van presentando como unos agujeritos, ¿sí? No voy a tomar el punto así completo, sino como que lo atravieso por la mitad. Hago allí punto alto. Fíjense, aquí se me hace como otro agujerito. Y como que voy tejiendo en cada espacio que se me va presentando. ¿Sí? Fíjense, de esta manera me quedan los puntos altos acá. Sigo repitiendo puntos altos hasta llegar acá a la esquina. Fíjense, al último punto que tengo acá disponible. Y aquí están las 2 cadenitas con las que inicié. Entonces ese es el último punto. Y aquí, en este último punto, vamos a tejer 1 dentro del mismo puntito, 2 y 3 puntos altos. ¿Sí? Tejemos 3 puntos altos para que nos dé la curva y poder pasar por la parte del cuello. Fíjense. Ahora, luego de estos 3 puntos altos, seguimos tejiendo los puntos altos en la parte de acá hasta llegar aquí, a la unión. ¿Sí? Fíjense, esto va a ir así. La unión está acá, la costura que habíamos hecho. Seguimos tejiendo ahora puntos altos en la parte de acá hasta llegar acá a esta unión. Y aquí ya estoy llegando a donde tengo la costura. Fíjense, aquí está donde cosí. Esto es lo que queda exactamente en el cuello. Y acá, en estos 2 puntitos, tenemos que hacer una disminución. ¿Sí? Aquí en la costura, fíjense, entonces enlazamos. Comenzamos la disminución en este último punto. Traemos hebra. Atravesamos 2 aros, enlazamos, pasamos aquí, fíjense dónde está la costura, allí se me hace como un agujerito, atravesamos 2 aros y completamos la disminución en la parte de acá. ¿Sí? Seguimos tejiendo puntos altos de manera normal, voy a tejer un par de puntos. Y fíjense, esto se ve así. Y fíjense, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seguir repitiendo y vamos a hacer de este lado lo que acabamos de hacer acá. ¿Sí? Seguimos tejiendo aquí puntos altos. Cuando lleguemos aquí a la unión, hacemos disminución. Cuando lleguemos acá, tejemos en el último puntito, en el de acá de la esquina, 3 puntos altos para poder girar y tejer hacia acá, hacia abajo, fíjense. Llegamos hacia acá. Cuando lleguemos aquí a la esquina, hacemos 2 cadenas y comenzamos a tejer los puntos en relieve. ¿Sí? Tejemos 2 cadenas, giramos, comenzamos a tejer los puntos en relieve y nos vemos cuando estemos en esta esquina para hacer la esquina. Bien.
Y bien chicos, fíjense, aquí ya di la vuelta y comencé los puntos en relieve. Entonces, cuando estemos llegando aquí a la esquina, tejemos. Recuerdan que habíamos hecho 3 puntos altos. Fíjense, aquí están. Aún me falta tejer este. Llegamos al punto central de esos 3 puntos altos. Vendría siendo este puntito. Allí vuelvo y hago un aumento para poder girar. Entonces allí tejo 1, 2, 3 puntos altos de manera normal. Y acá al lado comienzo los puntos en relieve. ¿Sí? Si aquí lo tengo en relieve por delante, comienzo este también en relieve por delante. Y continúo repitiendo. Uno en relieve por delante y el otro en relieve por detrás. Fíjense, así va a ir quedando la esquina. Seguimos repitiendo hasta llegar acá, porque aquí tenemos que volver a hacer otra disminución. Bien, y acá ya llegué. Fíjense, aquí está la disminución, esta es la costura. Entonces finalicé este en relieve por detrás y aquí hago la disminución. ¿Sí? La comienzo en este puntito. Hago una disminución normal. ¿Sí? Tengo que finalizar la disminución sobre la disminución. Y sigo repitiendo. Si antes la disminución hice punto en relieve por detrás, después de la disminución hago punto en relieve por detrás. ¿Sí? Y de esta manera sigo repitiendo. Sí, ahora fíjense, así se ve la esquina y así se ve acá la unión. Seguimos repitiendo del otro lado lo mismo que acabamos de hacer acá. Damos la vuelta y nos vemos nuevamente cuando estemos llegando a la primera esquina para hacer la siguiente vuelta de puntos en relieve. Bien, entonces seguimos repitiendo. Y bien chicos, aquí ya estoy llegando nuevamente a la esquina. Voy tejiendo los puntos como se me van presentando, ¿sí? El que está en relieve por detrás lo mantengo por detrás y el que está en relieve por delante lo mantengo por delante. Fíjense, aquí ya llegué a los 3 puntos, ¿sí? Entonces, como este lo hice en relieve por delante, este es el puntito central, entonces este me corresponde hacerlo en relieve por detrás. Mantengo el aumento. Siempre que lleguemos acá al centro de los 3 puntitos, volvemos y repetimos 3 puntos. Y si antes del aumento hice punto en relieve por detrás, después del aumento hago también punto en relieve por detrás. La esquina siempre la vamos a mantener así. Y continúo repitiendo en relieve por detrás el que está por detrás y en relieve por delante el que está por delante. Fíjense. Ahora seguimos repitiendo hasta llegar acá donde está la disminución. ¿Sí? Aquí en la disminución vamos a hacer otra disminución. Y bien chicos, fíjense, aquí me estoy acercando a donde tengo la disminución. Entonces, fíjense que aquí antes y después de la disminución tengo puntos en relieve por delante. ¿Sí? Ustedes lo pueden tener por delante o por detrás. Independientemente de cómo lo tengan, la disminución acá, fíjense cómo la vamos a hacer. Enlazamos, como este está por delante, lo mantenemos por delante y pasamos acá al primer punto en relieve por delante que tengo. ¿Sí? Si ustedes los tienen los dos por detrás, hacen lo mismo, solo que los atrapan desde atrás. Fíjense, aquí está la disminución, los puntos en relieve por delante. Y la disminución acá, o sea, no va a ser una disminución como tal, sino que vamos a tomar los 2 puntos en relieve por delante, allí como que los unimos y hacemos allí el punto alto. Fíjense, así me va a quedar aquí en el cuello. Sigo repitiendo, este está en relieve por detrás, lo mantengo por detrás y fíjense, así me va a quedar la disminución. Seguimos repitiendo y hacemos exactamente lo mismo del otro lado. Volvemos y comenzamos la vuelta cuando lleguemos a la otra esquina. En la esquina siempre vamos a mantener lo mismo, ¿sí?
tejemos los puntitos como se nos van presentando y en el puntito central hacemos el aumento con 3 puntos altos. Y bien chicos, ahora que estoy editando recién me di cuenta que sin querer se me perdieron los clips en donde les grabé esta última parte. ¿Sí? Llegamos hasta donde habíamos dado la segunda vuelta de punto en relieve. De ahí en adelante lo que tienen que hacer es repetir, ¿sí? Aquí en la esquina siempre van a repetir lo mismo. En la esquina, cada vez que lleguen a la puntada central, hacen los 3 puntos y tejen en relieve por delante el que corresponda en relieve por delante y en relieve por detrás el que corresponda en relieve por detrás. Y acá, fíjense, aquí donde acabamos de hacer la unión de estos dos puntitos, en todas las vueltas vamos a repetir lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hicimos la unión en esta segunda vuelta. En la tercera, la unión queda por acá. Y en la cuarta vuelta volvemos y hacemos la unión. Fíjense que voy tomando los dos que están aquí. Lo hacemos así para que aquí en esta esquina el cuello como que se me recoja y esto me suba y me quede recto. ¿Sí? Entonces lo único que tienen que hacer es que acá donde está la esquina, en todas las vueltas, en la tercera y en la cuarta, hacemos la unión de los dos puntitos en relieve. Bien, fíjense, aquí se ve de este lado y de este lado, fíjense, aquí está la unión en la segunda vuelta, la tercera vuelta está la unión acá. Y en la cuarta vuelta tomamos los dos puntos en relieve que están por el frente y hacemos la unión exactamente igual. Bien, de resto es repetir exactamente lo mismo. Y bien chicos, de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver es un cardigan bastante fácil y rápido para tejer. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!